Bienvenidos a Vistazo al Mundo Digital. Todo el mundo sabe que la Constitución de Estados Unidos prohíbe que una persona sea presidente más de 2 términos. Y todos saben que Donald Trump está en campaña para volver a ser presidente en el 2028. Pero ¿y si te dijera que hay 5 mecanismos legales para que eso suceda? No te vayas, que ahora te lo voy a explicar. Te voy a explicar las 5 formas en las que Donald Trump podría ser presidente nuevamente en el 2028. Pero primero te voy a explicar cómo llegamos aquí, un poquito de historia. George Washington fue el primer presidente, ganó 2 veces. La Constitución le permitía seguir, pero él voluntariamente decidió que nadie debía estar allí más de 2 términos. Y eso fue en una época que había dictadores, reyes, muy poca gente era electa democráticamente. Él le hizo un gran favor al país y a todo el mundo democrático cuando decidió que no quería perpetuarse en el poder. Mira, y podía haberlo hecho porque él ganó unánimemente la presidencia cuando eran solo 13 estados. Pero él decidió que ninguna persona debería ser presidente de por vida. De ahí en adelante, todos los presidentes siguieron esa regla no escrita, pero una costumbre de que nadie debía ser presidente más de 2 términos. Bueno, no todos lo hicieron. Ulysses Grant trató de ser presidente 3 veces, pero no ganó. Igual Theodore Roosevelt, que también trató una 3ª vez y tampoco ganó. Ahora, el que destruyó toda esa tradición se llama Franklin Delano Roosevelt. Y por cierto, era demócrata. Franklin Delano Roosevelt ganó no 1, ni 2, ni 3, sino 4 veces la presidencia. Y quién sabe si hubiera ganado una 5ª, porque falleció al principio de su 4ª presidencia. Y al hacer eso, cambió toda esa tradición. Muchas personas en Estados Unidos les preocupaba que él se convirtiera en un presidente de por vida. De hecho, le decían el presidente César, le decían a Franklin Roosevelt. Así que cuando Roosevelt murió, su sucesor, que era Harry Truman, decidió que eso no debía volver a pasar y propuso una enmienda constitucional, que es la famosa enmienda número 22, que establecía que ninguna persona podía ser electo presidente más de 2 términos. Y eso se aprobó en tiempo récord. En menos de 4 años, el Congreso, las legislaturas estatales lo aprobaron, cuando tradicionalmente una enmienda constitucional tarda por lo menos 10 años en aprobarse. Quiere decir que había mucho apoyo popular a ese concepto de que nadie debería quedarse demasiado tiempo en la presidencia. Sin embargo, el próximo presidente, el que siguió después de Truman, era Dwight Eisenhower, republicano. Y Eisenhower estaba totalmente en contra de esa prohibición. A él fue el primero que le aplicó. Él decía que eso era un error. ¿Por qué? Porque él decía que la segunda presidencia se convertía en una inefectiva. Él fue el que se inventó este término de lame duck presidency, una presidencia débil. ¿Y por qué decía eso él? Porque todo el mundo sabía que esa persona no iba a poder aspirar nuevamente. Ya estaban alineándose los candidatos para la próxima presidencia. El Congreso sabía que no tenía que hacerle mucho caso porque era cuestión de tiempo y ese concepto ha seguido progresando. Así que él estaba totalmente en contra, pero no le quedó más remedio que seguir esa tónica. Pero él no fue el único. El presidente Ronald Reagan, que también fue un presidente muy popular, muy poderoso, también ganaba las elecciones por barridas. Él dijo que estaba en contra y que él quería proponer una enmienda que rechazara esa enmienda, que es como se hace en el proceso, porque él decía que ninguna constitución podía limitarle el derecho democrático a los electores a escoger quién está en la Casa Blanca. Y si la gente entendía que una persona estaba haciendo un buen trabajo, ¿por qué limitarle ese derecho a base de una regla que aprobó una gente en el Congreso? Claro, no lo consiguió hacer, pero estaba totalmente en contra de eso.
Pero no solamente fueron los presidentes republicanos los que se opusieron. Te voy a decir más. ¿Te acuerdas de Bill Clinton? Él fue presidente 2 términos. Él dijo en su segundo término que dos términos no eran suficientes, que cuando una persona estaba haciendo un trabajo necesitaba más tiempo que eso. Ahora, ¿tú te imaginas si Bill Clinton hubiera sido electo una tercera vez? Es decir, George W. Bush no hubiera sido presidente. Y quién sabe si tal vez no hubiéramos tenido las guerras de Irak y de Afganistán. Eso nadie lo sabe. O quizá habría sido peor, porque todo es especulación. Ahora, llegamos hasta la presidencia de Donald Trump. Y hay que recordar que el Donald Trump del 2024 no es el Donald Trump del 2016. Porque Donald Trump ha aprendido mucho y los errores que él cometió en su primer término no los está cometiendo ahora. Es mucho más estratega, también es mucho más agresivo y ha aprendido mucho más a leer cuál es la voluntad de los estadounidenses y a saber aprovecharse de eso. Él, desde que llegó a la presidencia prácticamente a los 2 meses, ya él estaba diciendo que él estaría dispuesto a regresar en el 2028. Tal vez has visto las gorras que dicen Trump 2028, las tiene en su oficina cuando van gente, dignatarios, presidentes, congresistas a visitar su oficina. Él las tiene atrás y se han vendido muy bien. O sea que hay millones de gorras en el país que dicen Trump 2028. Definitivamente está en campaña y no ha negado que estaría dispuesto a aspirar a la presidencia. Sus respuestas son bastante ambiguas cuando le preguntan. Así que no cabe duda de que Trump tiene el deseo de hacerlo. Lo que le faltaría serían los mecanismos. Y también ese país ha cambiado mucho, porque no es el país de 1947 cuando aprobaron esa enmienda porque no querían que un presidente siguiera. Este país es otro. Y recordemos que el 6 de enero del 2021 hubo una toma del Congreso por la fuerza. El país, el mundo entero vio cómo se metían, cómo destruían el Congreso, cómo le amenazaban de muerte al propio vicepresidente. Y aún así, en las pasadas elecciones, millones de estadounidenses decían que eso había sido una protesta pacífica. Así que no podemos descartar que haya parte significativa del electorado que estaría dispuesto a que Donald Trump regresara, aunque el espíritu de la Constitución y la tradición política diga que eso no debe ser así. Pero ahora te voy a explicar cuáles son los 5 mecanismos, todos legales, que podrían hacer que Donald Trump fuera presidente nuevamente. Todos son muy difíciles, la probabilidad es muy baja y todos probablemente traerían unos problemas políticos y quizás hasta una crisis, unos más que otros, pero todos pues traerían divisiones. Pero es que ya el país está tremendamente polarizado. El primer mecanismo sería que enmendaran la Constitución nuevamente para rechazar la enmienda número 22. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que inclusive el propio presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara, Mike Johnson, ha dicho que él no ve un camino hacia eso, pero sería legal. ¿Por qué él dice que no ve un camino hacia eso? Pues por la dificultad, porque para enmendar la Constitución, el Senado tiene que aprobarlo por 2/3 partes, la Cámara tiene que aprobarlo por 2/3 partes también, y después tienen que aprobarlo en 3/4 partes de las legislaturas de los estados. Ahora mismo, tanto en la Cámara como en el Senado, los republicanos tienen mayoría, pero es una mayoría muy pequeña. Inclusive, si ganaran nuevamente en el 2026, probablemente no va a ser una mayoría nunca ni cerca de tener 2/3 partes de los 2 cuerpos, no solo de uno, de los 2. Y mucho menos 3/4 partes de las legislaturas de los estados. Eso significaría que 37 estados, por lo menos, mínimo 37 estados, tendrían que votar a favor de eliminar
la prohibición de los dos términos. Ahora mismo solamente 27 estados tienen gobernadores republicanos. Así que tendría que haber por lo menos 10 estados con gobernadores demócratas que votaran a favor de eliminar esa enmienda. Eso sería completamente legal, sería completamente legítimo, pero el proceso está políticamente muy difícil, además de que eso tomaría muchos años y ya sería entonces académico, porque eso no lo podrían hacer en 2 o 3 años a tiempo para que Trump fuera presidente. Aun si eso se consiguiera hacer, ya básicamente no le aplicaría a él. Y no te olvides que Trump tiene 79 años ahora mismo. O sea que si él fuera electo en el 2028, ya tendría 82 años y al final de ese término tendría 86 años. Tú lo ves hoy enérgico y en buena salud, pero quién sabe en 4, en 6 años cómo él va a estar. Eso no lo sabe nadie. Así que ese es un mecanismo que existe, pero extremadamente complicado, pero sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo por el cual Trump podría ser presidente legítima y legalmente hablando, sería que él aspirara a la vicepresidencia junto con, en la papeleta con otra persona como probablemente sería J.D. Vance. Eso también es legal, pero es cuestionable, porque la Constitución dice que ninguna persona que sea constitucionalmente inelegible para ser presidente puede ser candidato a vicepresidente. Pero eso probablemente, si es que él lo escogieran como candidato en la papeleta, seguramente lo impugnarían ante el tribunal. Eso llegaría al Tribunal Supremo y ahí el Tribunal Supremo tendría que interpretar qué exactamente es lo que quiere decir eso, y si eso implica que si no puede ser reelecto 2 veces, tampoco puede ser candidato a presidente. Y uno pensaría, pues es obvio que la Constitución dice que no se puede hacer, pero en la práctica el Tribunal Supremo es la última palabra cuando se llevan casos. Después que el Tribunal Supremo dice algo, ya nadie puede cambiar eso, a menos que hagan una ley o una enmienda que haga otra cosa, pero no sería retroactivo. Y el Tribunal Supremo, después te voy a explicar algunas cosas, porque esa es una de las opciones. Más adelante te voy a decir, pero el Tribunal Supremo podría ser protagonista en todo esto. Claro, el propio Donald Trump le preguntaron, ¿usted estaría dispuesto a ser candidato a vicepresidente y tienen que ganar las elecciones, que ganen y que después el presidente renuncie y usted asuma la posición? Y él dijo, no, eso suena cute, fue la palabra que él dijo, pero yo creo que al pueblo americano no le gustaría eso. Así que él dijo que no lo haría, pero también hemos visto en el historial de Donald Trump que él dice una cosa y después dice otra, así que podría cambiar también. De todas maneras, eso sería un mecanismo legal. Hay otro mecanismo que sería posible dentro de todo esto, y es el mecanismo de que asumiera el cargo como Speaker de la Cámara. Y usted dirá, pero Donald Trump es Speaker de la Cámara. Bueno, sí, porque la Constitución dice que la Cámara de Representantes elige a un Speaker, a lo que nosotros llamamos un presidente de la Cámara. Pero eso es todo lo que dice. En ningún lado dice que el presidente de la Cámara tiene que ser representante a la Cámara. Ahora, la tradición histórica es que todos los presidentes de la Cámara han sido electos dentro del mismo cuerpo, pero nada quita que una Cámara de Representantes decidiera poner como su presidente, como su speaker, a una persona que no sea miembro de la Cámara de Representantes. Pero los detalles sobre ese mecanismo te los voy a explicar más adelante.
Bueno, te voy a explicar el mecanismo de ser Speaker de la Cámara. Ya te dije que una persona puede ser presidente de la Cámara aunque no sea representante. Claro que eso nunca ha sucedido, pero eso no quiere decir que no pudiera pasar. Si es que porque el presidente de la Cámara se elige por mayoría simple. Y si el Partido Republicano tiene mayoría simple y ellos quieren elegir a alguien que no sea miembro de la Cámara, tienen el perfecto derecho constitucional de hacerlo. Así que un mecanismo posible sería que ganaran en el Congreso, la Cámara de Representantes, que escogieran a Donald Trump como presidente de la Cámara. Claro, tendrían que ganar también la presidencia en las elecciones. O sea, aquí hay muchas condiciones que se tienen que dar, por eso es que te digo que son mecanismos bien difíciles, pero no son imposibles. Todo puede pasar en teoría. ¿Y por qué digo del speaker a ser presidente? Porque la ley de sucesión presidencial, que también se aprobó en el 1947, fue para la misma época de la enmienda 22, esa ley dice que si el presidente renuncia o fallece o se incapacita, si el vicepresidente también, el próximo que ocuparía la silla, adivina quién es, el speaker de la Cámara de Representantes. En aquel momento, Truman propuso eso porque el speaker era amigo de él y el presidente pro tempore del Senado no tenía tan buena relación con él y por eso hizo eso, porque la tradición antes era que el próximo en fila era el presidente pro tempore, es decir, el jefe de la delegación de mayoría. Pero como está ahora mismo diseñado la línea de sucesión, el speaker sería el tercero. Claro, eso quiere decir que tendrían que ganar los republicanos la presidencia, tendrían que ganar la Cámara de Representantes, no necesariamente el Senado. El presidente tendría que renunciar, el vicepresidente tendría que renunciar y entonces Trump podría ser presidente. Eso es un camino bien difícil, un camino que traería muchos problemas políticos, obviamente. Mucha gente se opondría y probablemente lo impugnarían también en los tribunales. Muy difícil, pero no imposible y sobre todo perfectamente legal. Ahora te voy a explicar otro mecanismo por el cual Donald Trump podría llegar a ser presidente de Estados Unidos. También muy difícil y también muy controvertido, pero no imposible. Supongamos que Donald Trump decide que quiere ser parte de la papeleta, que quiere volver a aspirar. Y por supuesto, y que lo escogieran, ¿verdad?, la convención republicana. Por supuesto que inmediatamente lo impugnarían. Inclusive si hubiera primarias, desde la misma primaria, algún candidato republicano impugnaría eso, lo más seguro. Pero supongamos que, imagínate que ese es el caso. Y por supuesto, impugnarlo quiere decir que llevan una demanda ante los tribunales para que le prohíban hacerlo. Sería entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que tendría que decidir si él puede ser candidato nuevamente. Tú sabes que la Constitución claramente dice que nadie puede ser electo para la presidencia más de 2 veces. Pero por si acaso no lo sabes, el Tribunal Supremo, a través de su historia, ha tomado decisiones que han sido abiertamente y totalmente inconstitucionales. Pero como tienen el poder de hacerlo, eso ha sido ley. Por ejemplo, te voy a decir un caso. El caso de Plessy versus Ferguson, que todo el mundo lo conoce como el de separado pero iguales, separate but equal, 1896. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la segregación racial era legal, que eso no era una violación de los derechos civiles. Y eso permitió que en el sur hubieran todos esos años, tú has visto las imágenes de las escuelas segregadas, de las fuentes de agua separadas, de los negros en la parte de atrás de la guagua, todas esas cosas eran legales. Y fueron legales porque el Tribunal Supremo en el 1896 dijo que eso era legal. Obviamente era racista, obviamente era inconstitucional, pero como el Tribunal Supremo lo dijo, pues se aplicó
De hecho, fue el mismo tribunal, muchos años después, otros jueces, los que dijeron, eso es un disparate, eso no tiene nada de legal, y lo revocaron. Y por eso es que ahora mismo eso es ilegal. Pero el tribunal lo dijo, y como el tribunal lo dijo, eso fue lo mismo que si fuera una ley. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque el Tribunal Supremo podría decidir que en su interpretación esa enmienda constitucional lo que quiere decir es que ningún presidente puede ser electo más de 2 veces corridas, que eso no quiere decir que si tiene un término de por medio podría ser electo nuevamente. Un disparate, por supuesto. ¿Que eso crearía una crisis política tremenda? Pues claro que sí, porque eso sería prácticamente un golpe de Estado a la democracia, porque obviamente lo que dice la Constitución es que nadie debe ser presidente más de 2 términos, punto. Pero como el lenguaje es tan escueto, porque la Constitución de Estados Unidos es así, dice lo menos posible para que no haya que estar aplicándolo a cada caso y le da flexibilidad para poder adaptarse cuando hay cambios en la historia, como ha habido tantos. Así que eso es bien improbable. O sea, que yo quiero que tú entiendas que todos estos escenarios, la probabilidad es mínima, que son bien difíciles de que sucedan, pero también quiero que entiendas que no son imposibles. Y tampoco yo estoy diciendo que yo quiero que eso suceda. No estoy haciendo aquí campaña para que Trump sea presidente nuevamente, pero sí quiero que tú estés informado de cuáles son todas las posibles opciones, porque de este tema se va a seguir hablando mucho y cuando nos acerquemos al 2028, yo te aseguro que va a ser uno de los temas importantes en la época de las primarias. De hecho, hay precedentes históricos bastante recientes de cambios constitucionales y de decisiones de tribunales supremos en otros países que han permitido que se cambie. Tú conoces a Nayib Bukele en El Salvador. La Constitución le prohibía ser reelecto cuando lo fue la vez pasada. ¿Y qué fue lo que él hizo? Pues consiguió que enmendaran la Constitución para permitirle ser reelecto. Lo hizo por la vía legal. Muchas personas piensan que eso lo convierte en un presidente de por vida, que es antidemocrático, pero lo hizo por la vía legal. Pero en Costa Rica, en Nicaragua, en Bolivia, había prohibiciones. 3 presidentes intentaron ir a una reelección que la Constitución se los prohibía, y en todos esos casos el Tribunal Supremo de cada uno de esos países decidió que aunque la Constitución decía que no podía, ellos lo interpretaban de otra manera y les permitieron hacerlo. Eso no es en Estados Unidos, pero el precedente existe. Eso ha sucedido en otras ocasiones. Ahora te voy a explicar otra posible vía para que Donald Trump se convierta en presidente nuevamente en el 2028. También difícil, también controvertida, pero no imposible y sobre todo legal. Tú sabes que el presidente de Estados Unidos se elige por el colegio electoral, que los votantes, los ciudadanos, votan en noviembre por el presidente, pero realmente no están votando por el candidato, sino están votando por unos compromisarios, lo que en inglés llaman los electors, que son representantes de cada estado que un mes después se reúnen en Washington y ellos son los que técnicamente emiten el voto para presidente. Nada les obliga, escucha bien esto, ninguna ley, ninguna provisión constitucional les obliga a esos compromisarios a votar por la persona por la que ellos dijeron que iban a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que los compromisarios, cuando se reúnen en Washington, pueden cambiar de opinión y votar por otra persona. No te olvides que en enero del 2021 eso es exactamente lo que Donald Trump quería que hicieran. Había ganado Joe Biden, pero él dijo que le habían robado las elecciones y él le puso presión a su vicepresidente Mike Pence. Acuérdate de esto, ¿no te acuerdas aquellas imágenes que aparecía afuera, que había una horca, que lo querían matar y todo eso? ¿Por qué era eso? Porque Mike Pence no lo hizo. Pero lo que Donald Trump quería que hiciera era que convenciera a algunos compromisarios a cambiar el voto o inclusive a anular la elección de algunos compromisarios que habían sido demócratas y colocar en su lugar a unos republicanos
para que él fuera reelecto presidente. Así que no es tan descabellada la idea de pensar que una estrategia podría ser convencer a suficientes compromisarios o electors republicanos. Eso es si ellos ganan las elecciones, por supuesto. Si un candidato presidencial que no fuera Donald Trump, pero que fuera republicano, ganara en el 2028, convencerlos de que cambiaran su voto y en lugar de votar el día que se reúnen ellos por el candidato que ganó, votar por Donald Trump. Eso requeriría que más de 270 personas se pusieran de acuerdo, habría ahí una crisis grande. Es bien difícil. Recuerda que todos estos escenarios son bien difíciles, la probabilidad es pequeña, pero nuevamente no sería imposible. Así que ahí tienes otro escenario posible por el cual Donald Trump podría llegar a ser presidente. Y todas estas cosas te las digo, no para que te preocupes, no para que te alarmes, sino para que entiendas que las cosas han cambiado. Inclusive Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de MAGA, en una entrevista reciente, él afirmó contundentemente que Donald Trump va a ser presidente en el 2028. Él dijo que hay un plan para conseguir eso. Claro, no dio detalles sobre cuál es el plan, pero él aseguró que sí, que ellos estaban convencidos de que iba a ser, que la gente empezara a hacerse de la idea, a acostumbrarse de que eso iba a pasar y que era mucho más importante la voluntad popular que cualquier cosa que dijera la Constitución. Ahora tú imagínate el escenario, llegando al 2028, que Donald Trump tenga una popularidad altísima. ¿Cómo podría pasar eso? Bueno, que la economía esté creciendo, que haya muchos empleos, que haya mucha estabilidad, ¿verdad? Que las personas sientan que el país va por un buen camino. Imagínate que Donald Trump consiga convertirse en el presidente que termina las guerras alrededor del mundo, que tenga un respeto porque ha sido un presidente bien efectivo en acabar eso, cuando muchos presidentes anteriores realmente lo que han hecho ha sido lo contrario, meter a Estados Unidos en guerras y complicar la cosa. Imagínate que Donald Trump coja ese aura de que él es el presidente que establece la paz en el mundo. Imagínate que Donald Trump le gane la guerra comercial a China, que levante el espíritu nacional estadounidense y que se sientan como que ellos ahora son algo como lo que pasó con la Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética en 1990, que Ronald Reagan lo veneran porque le dicen que él ganó la Guerra Fría, que él fue el que destruyó a la Unión Soviética. Imagínate que pasara algo como eso en Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir es que Estados Unidos ha cambiado, el propio Donald Trump ha cambiado, sus estrategias son diferentes. Tú imagínate que en el 2028 el pueblo estadounidense estuviera deseoso de que Donald Trump volviera a ser presidente, aunque haya todas estas dificultades para que lo pueda hacer. En un escenario como ese, no sería totalmente descabellado pensar que alguna de estas 5 estrategias que yo te he explicado las hagan y no creen una crisis de que salga la gente a la calle a protestar, sino que por lo contrario salgan a celebrar que van a tener a Donald Trump 4 años más. Y te repito que yo no te estoy diciendo estas cosas porque le estoy haciendo campaña, porque eso es un asunto del electorado estadounidense, pero sí quiero que entiendas que esto tiene posibilidades muy remotas, muy difíciles, muy controvertidas, pero no son imposibles. Y esto te aseguro que vamos a hablar mucho de eso de cara a las elecciones del 2028. Pero por ahora quiero recordarte que debes darle like a esta programación digital y suscribirte para que sigas recibiendo las noticias y los análisis de estos asuntos que son tan importantes para el mundo y para Puerto Rico.
Hasta la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.